Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a mi canal. Como están viendo en la pizarra, vamos a tratar el tema número 4 de razonamiento verbal. ¿Ya? Vamos a tratar el tema justamente de lo que es coherencia y cohesión textual. ¿Qué es la coherencia y la cohesión textual? ¿Para qué nos sirve la coherencia y la cohesión textual en un texto? O en este caso, para resolver problemas de razonamiento verbal. Entonces, comencemos. ¿Ya? La coherencia y la cohesión textual. Esta coherencia y cohesión son propiedades textuales. ¿Cuál es la función? Entender, comprender el texto general, ¿no? De qué es lo que nos habla el texto, para poder, entender lo que nos trata de transmitir el autor del texto. Eso es la coherencia y cohesión textual. Propiedades textuales, ¿ya? La coherencia y la cohesión son propiedades, pero tienen diferentes relaciones. La coherencia textual está relacionada con la semántica. Está relacionada directamente con la semántica, con los significados de las palabras. Ya es esta propiedad que permite que todo el texto esté relacionado y se pueda entender de una manera fácil, de una manera sencilla, y que nosotros como lector sea de fácil asimilación. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado cuando hay una persona que habla demasiado rápido, o cuando está asustado por alguna cosa que le haya ocurrido, y habla de manera diferente y comienza a mezclar ideas. Cuando una persona comienza a mezclar ideas, el interlocutor o la otra persona, que es el oyente, va a comenzar a decir que sea coherente con las ideas que está diciendo, ¿no? Porque a veces habla demasiado y no se le puede entender. Entonces se dice: cálmate, porque no te estoy entendiendo. Necesito que tú seas coherente con lo que me estás diciendo. Al decir que sea coherente, es decir que todas las palabras estén relacionadas de alguna manera con la temática central. Es decir, la coherencia textual permite que el significado unitario del texto tenga un sentido unitario, que el total del texto de un texto tenga un sentido unitario. Eso es la coherencia textual. Para eso, nosotros nos ayudamos para poder saber si un texto es coherente. Tenemos que verificar su eje temático. ¿Qué es el eje temático? Es decir, el tema central. ¿De qué nos está hablando el texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto desde su centro, ¿no? Si tiene relación todas las palabras, todo el texto, todo lo que nos dicen en cada oración, tiene relación con el tema central. Está vinculado, si tiene las mismas causas, que si tiene efectos, propiedades, ejemplos, resúmenes, pero que esté relacionado con el tema central. El eje temático es muy importante. Tenemos que saber identificar cuál es el eje temático en un examen de admisión cuando queremos responder o encontrar si tiene coherencia. Tiene que tener también ausencia de contradicciones. Ya chicos, tiene que tener tenemos que saber que en el texto no esté en un mismo párrafo haya ausencia de contradicciones. No podemos permitir, porque eso nos va a hacer que nosotros estemos confundidos o nos confundamos en el texto, ¿no? Con lo que nos trata de decir el lector. Y el otro es el adecuado uso de las palabras. Hay palabras, como hemos visto en el video anterior, que están relacionadas en el mismo campo semántico. Tienen algunos significados que se parecen. Entonces, y hay palabras que en otros contextos no tienen nada que ver. Entonces, una persona, un lector, tiene que darse cuenta de que la palabra tenga el adecuado uso en ese texto, que haya sido usado de manera correcta, de manera que nosotros podamos entender y que no desubique o no desoriente al lector, ¿no? Entonces tiene que ver bastante, tiene que tener un adecuado uso de las palabras para poder que todo el texto tenga una coherencia adecuada. La cohesión textual. La cohesión textual es otra propiedad, pero está relacionado con la sintáctica.
La cohesión textual nos va a permitir que cada frase, cada oración sea interpretada en relación con las demás frases. Quiere decir que, por ejemplo, el es decir, estoy hilando. Ahí hay una cohesión textual. Para eso nosotros vamos a utilizar diversas palabras, diversas formas para poder expresar un mismo significado, para evitar la redundancia, para evitar, digamos, que el texto sea demasiado complejo, incluso también para evitar la simplicidad. Entonces, nosotros utilizaríamos palabras como además, sin embargo, por ende, asimismo, y, o, u, ¿qué más podemos utilizar? En resumen, por ejemplo, son distintas palabras que ayudan a relacionar textos o a relacionar oraciones, para que de esta manera también se produzca una adecuada coherencia, ¿no? Para que nosotros como lectores podamos entender de manera adecuada lo que nos trata de decir el lector. Entonces, sabemos en resumen que coherencia y cohesión textual son dos propiedades diferentes, propiedades textuales que nos van a ayudar a entender un texto, un examen de razonamiento verbal. Al momento, digamos, que quisiéramos digamos, entender lo que son incompatibilidades o compatibilidades, en que cada uno está relacionado a un campo específico. Por ejemplo, el de la semántica y el de la sintáctica. Uno se refiere a los significados que tengan un significado unitario, y el otro que estén hilados, cohesionados, unidos, de manera que se pueda, que todo el texto tenga un significado común, ¿no? Por eso también utilizan diferentes propiedades. Se necesita tener en cuenta que hemos visto el eje temático, la ausencia de contradicciones, el adecuado uso de palabras, y en lo que es la cohesión, el saber palabras como además, sin embargo, resumen, por ende, por ello, pero tenemos que saber en qué momento utilizarlos. Bueno, chicos, ese sería el tema de hoy. Hemos hablado sobre la coherencia y la cohesión textual. Antes, sin embargo, voy a dejar aquí un pequeño ejemplo. En este caso estamos viendo dos ejemplos. Uno de coherencia textual, que es todo esto, y uno de incoherencia textual. Vamos a leerlos. En donde dice coherencia textual, vamos a leer el ejemplo. Dice: un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su madre le mandó entrar y le dijo que se pusiera a hacer los deberes, pero a él no le dio la gana. Entonces le castigó sin jugar a la videoconsola. Vemos que aquí todo tiene una correcta hilación. Comenzamos con el niño Andrés, ¿no?, que estaba jugando con sus amigos. Su madre le mandó entrar y le dijo, acá también tenemos y, vemos que es una palabra que nos permite conectar dos oraciones, ¿no? Su madre le mandó entrar, le dijo que se pusiera a hacer dos deberes. El y es un conector. También el pero es otro conector. Entonces es otro conector que nos permite hilar, ¿no?, cohesionar, juntar, unir cada oración de manera independiente, para que todo el sentido, todo este texto, todo este párrafo tenga un sentido, ¿no? Un sentido correcto. Y vemos que cada palabra está adecuado para el contexto y para el texto que nos sugiere el autor, ¿no? Vemos en el ejemplo de incoherencia textual que va a ser muy sencillo identificarlo, ¿no? Comenzamos leyendo. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó entrar. El portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre. Entonces examinó de matemáticas, aunque había estudiado mucho. Vemos un niño llamado Andrés. Ya comenzamos con esto, ¿no? Su hija le mandó entrar. Andrés es un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo puede tener una hija? Ahí tenemos otra incoherencia. Acá el portero, acá completamente cambia de tema. Esta oración no pertenece a
a la oración anterior. Entonces se examinó de matemáticas, se examinó. ¿Por qué se examinó? Tampoco tiene sentido. Entonces acá este es un claro ejemplo de incoherencias textuales. Esta es una incoherencia muy simple porque las palabras, el contexto está hecho para identificarlo con facilidad como ejemplo de incoherencia textual, ¿no? Pero hay otros que solamente son tan sutiles, puede ser por el artículo, el artículo femenino, masculino, que no corresponde al sujeto del cual se habla. También vamos a ver lo que son anáforas y catáforas, que tampoco corresponden incluso a los sujetos que se va a hablar o de los que se va a hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder entender en esta clase de ejemplos o problemas de razonamiento verbal. Recuerden que en los exámenes de admisión tenemos problemas de eliminación de oraciones, y si no hubiese eso, tenemos sobre incompatibilidades o compatibilidades. Recuerden que una sola palabra puede cambiar el sentido completo del texto o de la oración, y eso podría darnos la pista para acertar una respuesta, ¿no? Una respuesta de una pregunta. Y así, chicos, perfecto. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, no se olviden apoyarme con un like, no les cuesta nada. Si desean, pueden suscribirse, compartir con sus amigos, ¿no? O enemigos, no me enojo. Y bueno, sería para la próxima. Estaríamos hablando sobre otros temas relacionados al razonamiento verbal, que cómo podemos efectuar mejor ejercicio de razonamiento verbal para los estudiantes o postulantes. Y bueno, sería todo para la próxima. Yo me estoy despidiendo. Un fuerte abrazo, chicos. Hasta la próxima.